En este video se va a resolver la pregunta 4 del examen del semestre 2 2019. Por su grado de complejidad hay que hacer varios tipos de análisis. Bien, entonces vamos a comenzar con la resolución. El problema me dice lo siguiente. Una muestra de 2.6 gramos de mineral rico en sulfuro de plata se trata con exceso de 3 mililitros de una disolución de ácido nítrico concentrado, 60% de pureza y 1.37 gramos por cada mililitro de densidad, obteniéndose nitrato de plata, monóxido de nitrógeno y 0.27 gramos de azufre elemental y agua. Siendo el rendimiento de la reacción del 97%, calcular, inciso A, la pureza del mineral en sulfuro de plata. Inciso B, calcular el volumen de disolución de ácido nítrico empleado en exceso. Inciso C, el monóxido de nitrógeno obtenido se recoge sobre agua a 25 grados centígrados en un recipiente de 500 mililitros que contiene 0.03 moles de un gas inerte. Calcular la presión final en el interior del recipiente. La presión de vapor de agua a 25 grados centígrados es de 23.75 torrecellis. Para todo problema que incluya una reacción química, primero hay que formular la reacción química igualada. Para este caso, esta es la reacción química igualada. Muy bien, para calcular pureza o rendimiento, sea cual fuera el caso, necesitamos un dato de masa de reactivo y un dato de masa de producto. Muy bien, antes de comenzar con el análisis hay que considerar que esta reacción tiene un rendimiento del 90%. Eso es muy importante, no hay que olvidarlo. Muy bien, entonces, de acuerdo a la fórmula de pureza, ¿qué datos? Vamos a resolver primeramente el inciso A. El inciso A me pide calcular la pureza del mineral. Muy bien, entonces analizamos. ¿Cuál es la fórmula para hallar pureza? Es el porcentaje de pureza es igual a ¿qué? A la masa pura del compuesto de análisis sobre la masa total por 100%. Recordar que en el video de pureza se explica lo siguiente. La masa total es el dato que me dan de reactivo del compuesto del cual yo quiero hallar pureza. En este caso la masa total va a ser 2.6 gramos. La masa pura. La masa pura se calcula a partir de una masa de producto. En este caso tenemos 0.27 gramos de azufre elemental. Entonces hallamos la masa pura. La masa pura del sulfuro de plata. ¿A qué va a ser igual esta masa pura? Partimos de la masa que me dan en los productos, 0.27 gramos. ¿Gramos de qué? De azufre elemental. Por estequiométricamente, en el numerador, coeficiente y peso molecular del dato que quiero calcular. 3 por 248, que es el peso molecular del sulfuro de plata, dividido entre el coeficiente y peso molecular del dato que estoy usando como referencia. Entonces va a ser 3 por 32 gramos de azufre. Pero aquí hay un detalle más. No hay que olvidarnos del rendimiento que hay que hacer afectar a esta reacción. En el video de rendimiento hemos visto que cuando el sentido de cálculo va de de productos a reactivos, este rendimiento tiene que hacer aumentar la masa. ¿Todo para qué? Para compensar la pérdida de la masa durante la reacción. Entonces se obtiene 2.16 gramos de sulfuro de plata.
Muy bien, ya tenemos la masa total, que son los 2.6 gramos de mineral, y la masa pura. Entonces procederemos al cálculo del porcentaje de pureza. El porcentaje de pureza entonces va a ser la masa pura. Es la masa calculada a partir de la masa de producto. La masa total es la masa que me dan, de dato del compuesto del cual me piden hallar su pureza. Va a ser 2.6 gramos. Todo esto por 100%. Entonces concluimos que la pureza para este mineral es del 83.08%. Con eso habríamos terminado el inciso A. Ahora, recordar que todos los cálculos que vayamos a realizar se tienen que efectuar a partir de la masa pura. Es decir, todos los cálculos a partir de esta masa. Entonces vamos al inciso B. El inciso B, ¿qué me pide? El volumen de ácido nítrico empleado en exceso. Muy bien, ahora, ¿pero qué datos necesitamos? Necesitamos para hallar el volumen, necesitamos densidad y concentración. Estos dos valores. Entonces vamos a copiar estos dos valores para no olvidarnos. Muy bien, para calcular el volumen de ácido nítrico empleado en exceso, hay que calcular primeramente el volumen y masa de ácido nítrico que participó en la reacción. ¿De qué manera hacemos eso? A partir de la masa pura del sulfuro de plata por, en el numerador nuevamente, coeficiente y peso molecular del dato que quiero calcular. 8 por 63 gramos de ácido nítrico. Abajo, numerador, bien, coeficiente y peso molecular del dato que estoy usando como referencia. Entonces va a ser 3 por 248 gramos de sulfuro de plata. Como estamos haciendo cálculos dentro de un mismo miembro, es decir, reactivo con reactivo, el rendimiento no afecta en este sentido. Eso nos da una masa de 1.46 gramos de ácido nítrico. Muy bien, ahora vamos a calcular lo que es el volumen de ácido nítrico. ¿A qué va a ser igual al volumen? Tenemos 1.46 gramos por, tenemos concentración, entonces esta masa tenemos que hacer incrementar. Cuando calculamos masa y volumen y nos da porcentaje de pureza, tenemos que hacer incrementar esa masa por, una vez que ya tenemos esa masa incrementada, decimos, en un mililitro de ácido nítrico hay 1.37 gramos. Y eso nos da un valor de 1.78 mililitros. Muy bien, entonces ahora hallando el volumen en exceso, ¿a qué va a ser igual ese volumen en exceso? Va a ser igual al volumen total que me dan de dato, que son los 3 ml. Los 3 ml menos la cantidad que participa en la reacción, 1.78 ml, y eso nos da que hay un exceso de 1.22 ml. Este volumen en exceso no participa en la reacción. Para el último inciso, el inciso C, me dice: el monóxido de nitrógeno obtenido se recoge sobre agua en un recipiente de 500 mililitros que contiene 0.03 moles de un gas inerte. Calcular la presión final en el interior del recipiente.
Bien, inicialmente, ¿qué tenemos que calcular entonces? Tenemos volumen, presión y temperatura. Lo que necesitamos ahora es calcular el número de moles de monóxido de nitrógeno obtenido. Y para eso, primeramente, vamos a calcular la masa de monóxido de nitrógeno. Y partimos del dato 2.16 gramos de sulfuro de plata por, en el numerador, coeficiente y peso molecular del dato que quiero calcular. Coeficiente es 2 por 30 gramos, que es el peso molecular del monóxido de nitrógeno. En el numerador, coeficiente y peso molecular del dato que estoy usando como referencia. Y eso va a ser 3 por 248 gramos de sulfuro de plata. Pero aquí hay que hacer una consideración. Estamos yendo en sentido de reactivos a productos. En este sentido estamos yendo. Entonces, ¿cómo va a afectar el rendimiento en este caso? Cuando vamos de reactivos a productos, este rendimiento provoca que disminuya la masa obtenida. Y se obtiene una masa de 0.17 gramos de monóxido de nitrógeno. Muy bien, entonces hallamos el número de moles de monóxido de nitrógeno. ¿A qué va a ser igual? Siempre va a ser igual a su masa sobre el peso molecular. Entonces va a ser 0.17 gramos dividido entre 30 gramos por cada mol. Entonces tenemos 0.0057 mol. Me pide hallar la presión final en el interior del recipiente. Entonces, analizando la ecuación de estado, va a ser igual a presión total por volumen igual a número de moles totales por RT. Lo que me pide es hallar la presión total. Tenemos el volumen, es de 500 mililitros o en litros 0,5 litros. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar el número total de moles. ¿Cómo conseguimos el número total de moles? Tenemos 0.0057 mol de monóxido de nitrógeno, que es lo que se va a aumentar al recipiente, pero este recipiente ya contenía 0.03 moles de un gas inerte, entonces más 0.03 moles de gas inerte, y eso va a ser igual a 0.0357 moles. Muy bien, ya tenemos todo. Despejamos de la ecuación de los gases ideales y obtenemos que la presión total va a ser igual a número de moles totales, eso es 0.0357 mol, por la constante R, 0.0821, esto expresado en atmósfera litro por cada grado Kelvin mol. Esto por la temperatura en grados absolutos. La temperatura es 25 grados centígrados, en grados absolutos es 298.15 grados Kelvin. Dividir entre el volumen. ¿De qué volumen va a pasar a dividir? Eso es 0.5, esto expresado en ¿qué? En litros. Entonces, la presión total va a ser igual a 1.7477 atmósferas. Pero aquí hay que considerar un asunto. Me dice el problema que el monóxido de nitrógeno obtenido se recoge sobre agua. Entonces tenemos que
incorporar esta presión de 23.75 torres Celsius. En el recipiente hay una mezcla triple. ¿Con esto qué quiero decir? Me dice sobre agua. Hemos visto ya esta parte. Cuando un gas se recoge sobre agua, está mezclado con vapor de agua. Y el tercer gas llegaría a ser el gas inerte que se encontraba ya en el recipiente. Entonces, la presión total, ¿a qué va a ser igual? La presión total en el recipiente. Esta es recién la presión total. Esta llegaría a ser la presión de la presión total sin considerar el vapor de agua, porque en los cálculos en ningún momento hemos considerado el vapor de agua. Entonces va a ser a 1.7477 atmósferas. Como estamos considerando ahora la presión de vapor de agua, tenemos que sumar estos 23.75 torres Celsius. Pero hay que transformar primeramente una atmósfera es 760 torres Celsius. ¿Por qué motivo? Si se acuerdan, nosotros hemos visto la siguiente fórmula. La presión de una mezcla es igual a la presión que te den de dato, a la presión que nos den de dato, menos la presión de vapor de agua. En este caso nos pide calcular esta presión, que llegaría a ser la presión total. Y despejando de aquí obtenemos que esta presión de agua tiene que ir a sumar. Y obtenemos entonces que la presión total va a ser de 1.7790 atmósferas.